Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un mundo que a primera vista podría parecer un poco microscópico. Ajá. Vamos a explorar el género bacteriano Bacillus. Interesante, ¿verdad? Sé que quizás no suene tan emocionante como bucear en un arrecife de coral, pero les prometo que este grupo de bacterias tiene mucho que ofrecer, y no solo en términos de tamaño. Exacto. Y aunque el nombre Bacillus tal vez no les sea familiar, hay una especie que seguro que sí conocen. Bacillus anthracis. La del anthrax. La misma, la bacteria responsable del anthrax. Uf, el anthrax. Una palabra que a todos nos pone un poco nerviosos, ¿verdad? Sí, sin duda. Y con razón, su historia y su potencial como arma biológica la han convertido en una de las bacterias más temidas. Pero el género Bacillus es mucho más diverso que eso. Totalmente de acuerdo. Hoy, de hecho, nos centraremos en dos especies. La infame Bacillus anthracis y una quizás menos conocida pero igual de fascinante. Bacillus cereus. Esa misma. Bacillus cereus. Una elección excelente. Lo que hace que las bacterias Bacillus sean tan especiales y a veces tan peligrosas es su capacidad de formar endósporas. Imaginen una armadura microscópica casi indestructible que les permite sobrevivir en condiciones extremas. Calor, frío, radiación, incluso desinfectantes. Estas endósporas pueden permanecer latentes durante años, esperando el momento perfecto para volver a la vida. Es increíble, como si fueran las superheroínas del mundo bacteriano, ¿no? Totalmente. Capaces de resistir casi cualquier cosa. Pero ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿Qué las hace tan resistentes? Bueno, la formación en endósporas es un proceso complejo que implica la deshidratación de la bacteria y la creación de una capa externa extremadamente dura. Algo así como una semilla que puede permanecer dormida durante años hasta que las condiciones sean favorables para germinar. Exactamente. Las endósporas de Bacillus hacen algo similar. Entiendo. Es una estrategia de supervivencia increíblemente efectiva. Pero comencemos con el elefante en la habitación, el anthrax. El incidente del servicio postal de Iquiz-IU en 2001 nos recordó lo real y aterradora que puede ser esta bacteria como arma biológica. Sí, desde Todo un momento que marcó un antes y un después en nuestra percepción de las amenazas biológicas. Sin duda, el anthrax es una enfermedad grave. Grave y potencialmente mortal. Y Bacillus anthracis es una bacteria altamente patógena. Su principal arma es un sistema de toxinas. Correcto, un sistema compuesto por 3 proteínas que trabajan juntas para causar daño. 3 proteínas que actúan en equipo. Podríamos decir que son como un escuadrón de agentes secretos con una misión destructiva. Me gusta esa analogía. Cada proteína por sí sola es inofensiva, pero cuando se combinan se vuelven letales. Una estrategia letal sin duda, El antígeno protector, o PIA, es como un caballo de Troya. engañando a las células del huésped para que lo dejen entrar. Exactamente. Y una vez dentro, ¿qué sucede? Ahí entran en acción el factor edema, o EF, y el factor letal, o LF. Un dúo peligroso por lo que parece. LF, como su nombre indica, causa una acumulación de líquido, creando inflamación masiva. Y el ELF mientras tanto. El LF interfiere con las vías de señalización celular, llevando a la muerte celular. Vaya, un ataque coordinado y devastador. Sin duda, Es increíble cómo estas bacterias pueden ser tan organizadas y estratégicas. la naturaleza es sabia, ¿verdad? Pero Bacillus anthracis tiene otra arma secreta, ¿no? Si refieres a su cápsula. Exacto, su cápsula. La mayoría de las bacterias tienen cápsulas hechas de azúcares. Pero no es el caso de Bacillus anthracis. No, la de Bacillus anthracis está compuesta de ácido polideglutámico, un tipo de proteína. ¿Y eso qué significa en términos de defensa? ¿Le da alguna ventaja especial? Absolutamente. Actúa como una capa de invisibilidad, un camuflaje que le permite evadir el sistema inmunitario del huésped. Evita que los fagocitos, las células encargadas de engullir y destruir a los invasores, la reconozcan y la eliminen. Es como una maestra del disfraz. Se esconde a plena vista del sistema inmunitario. Pero ¿cómo llega esta bacteria a los humanos? ¿Cómo se produce la infección? Hay 3 vías principales de infección: cutánea, gastrointestinal e inhalatoria. La forma cutánea, por contacto con la piel, es la más común en casos naturales. La forma gastrointestinal se da por la ingestión de carne contaminada y, aunque es más rara en humanos, es común en animales. Y la forma inhalatoria, la que más nos preocupa por su potencial como arma biológica, es la más común. En realidad, no. La forma inhalatoria es la menos frecuente en casos naturales, pero la más preocupante en un escenario de bioterrorismo. Ya veo. Inhalar las esporas de Bacillus anthracis puede ser fatal, ya que la bacteria se multiplica rápidamente en los pulmones, causando una inflamación masiva que puede llevar a la muerte. Claro, es ahí donde radica el mayor peligro. Siendo tan peligrosa, ¿cómo se diagnostica el anthrax? ¿Qué pruebas se realizan? Afortunadamente, el anthrax es una de las pocas infecciones bacterianas donde se pueden observar las bacterias directamente en una muestra de sangre bajo el microscopio. ¿En serio?
Eso sí que es una ventaja para el diagnóstico. Exacto. Pero aunque es fácil detectar la bacteria, diferenciarla de otras especies de bacillus requiere pruebas adicionales en un laboratorio especializado. Ya veo. Entonces, una vez diagnosticado el anthrax, ¿qué tratamientos existen? ¿Qué se puede hacer para combatir la infección? La penicilina solía ser el tratamiento estándar. Pero ya no. Bueno, la resistencia a los antibióticos se ha convertido en un problema creciente. Entiendo. Actualmente se recomienda una combinación de antibióticos como ciprofloxacina o doxiciclina, junto con otros como rifampicina o vancomicina. Es decir, un enfoque multifacético para combatir a ese enemigo microscópico. ¿Y qué hay de la prevención? ¿Existen vacunas para el anthrax? Sí, hay vacunas disponibles para personas en alto riesgo, como personal militar o trabajadores de laboratorio. Pero no para la población general. No, no de forma rutinaria. Sin embargo, se está investigando para desarrollar vacunas más seguras y eficaces, así como otros tratamientos innovadores, como anticuerpos monoclonales que neutralizan las toxinas de Bacillus anthracis. Es alentador saber que se está trabajando en nuevas formas de combatir esta bacteria tan peligrosa. Hemos hablado bastante de Bacillus anthracis, la supervillana del género. Pero, ¿qué hay de su pariente menos conocido, Bacillus cereus? Bacillus cereus. Una bacteria que a menudo pasa desapercibida, pero que puede causar problemas de salud bastante serios. De hecho, es una causa más frecuente de enfermedad que Bacillus anthracis, especialmente a través de intoxicaciones alimentarias. Eso sí que es sorprendente. Intoxicación alimentaria. Nunca me hubiera imaginado que una bacteria con un nombre tan inocente pudiera ser la culpable de un malestar estomacal. Lo creas o no, Bacillus cereus es un maestro del engaño. Produce 2 tipos de toxinas que afectan al sistema digestivo. 2 tipos de toxinas. Sí, 2. Cuéntame más sobre ellas. ¿Cómo actúan y qué síntomas producen? Una de las toxinas es termoestable, es decir, resiste al calor y causa vómitos. Es la responsable de la intoxicación alimentaria asociada al arroz contaminado. La otra toxina es termolábil, se destruye con el calor y provoca diarrea. Entonces, dependiendo de la toxina presente en el alimento contaminado, se experimentan diferentes síntomas. Exactamente. La intoxicación por la toxina termoestable se caracteriza por vómitos intensos que aparecen rápidamente entre 1 y 6 horas después de consumir el alimento contaminado. Y la otra, la termolábil. La intoxicación por la toxina termolábil produce diarrea, náuseas y calambres abdominales, y los síntomas aparecen después de un periodo de incubación más largo, de 6 a 15 horas. Es fascinante, ¿no? ¿Cómo una sola bacteria puede causar 2 tipos de intoxicación alimentaria con síntomas tan distintos? Es sorprendente, ¿verdad? ¿Hay alguna otra forma en que Bacillus cereus pueda causar enfermedad? Desafortunadamente, sí. Bacillus cereus también puede causar infecciones oculares graves. Infecciones oculares. Sí. Eso suena bastante preocupante. ¿Cómo se producen? Finalmente, después de una lesión ocular con un objeto contaminado con tierra o polvo. ¿Y qué tan graves pueden ser estas infecciones? Son muy graves. La infección puede progresar rápidamente, causando una inflamación intensa que en muchos casos puede llevar a la pérdida irreversible de la visión. Caramba, eso sí que es aterrador. Parece que Bacillus cereus no es una bacteria para tomar a la ligera. Hay algo más que debemos saber sobre ella, otras formas en que puede afectar nuestra salud. Sí, Bacillus cereus también es una bacteria oportunista. Oportunista. Es decir, que puede aprovechar una debilidad en el sistema inmunitario para causar infecciones en otras partes del cuerpo, Ya veo. como neumonía, meningitis o sepsis. Es decir, que Bacillus cereus puede ser un problema de salud para una variedad de personas, no solo para quienes sufren intoxicación alimentaria. Pero si es tan común, ¿cómo se diagnostican estas infecciones? ¿Qué pruebas se realizan? El diagnóstico depende del tipo de infección. En caso de la intoxicación alimentaria, el diagnóstico se basa principalmente en los síntomas y en la historia de consumo de alimentos sospechosos. Sin necesidad de pruebas de laboratorio. En muchos casos, sí. Pero en otros tipos de infección se requiere cultivar la bacteria a partir de una muestra del tejido infectado. Entiendo. No hay una prueba única para diagnosticar todas las infecciones por Bacillus cereus. Y hablando de tratamiento, ¿qué opciones existen para combatir estas infecciones? ¿Qué antibióticos son efectivos? El tratamiento depende del tipo de infección y de la gravedad de los síntomas. En casos de intoxicación alimentaria leve, el tratamiento se centra en aliviar los síntomas, como la rehidratación y el reposo. Sin embargo, en casos de infecciones más graves, como la panoftalmitis, la infección ocular, se requiere un tratamiento antibiótico agresivo. Y en cuanto a los antibióticos, ¿cuáles son efectivos contra Bacillus cereus? ¿Hay alguno en particular?
El problema es que Bacillus cereus ha desarrollado resistencia a varios antibióticos, ¿Cómo cuáles? incluyendo penicilinas y cefalosporinas. Vaya. Por lo tanto, el tratamiento suele basarse en antibióticos como vancomicina, clindamicina, ciprofloxacina o gentamicina. Es decir, que el tratamiento de las infecciones por Bacillus cereus se está volviendo cada vez más complicado debido a la resistencia a los antibióticos. ¿Y qué podemos hacer para prevenir estas infecciones? ¿Qué medidas podemos tomar? La prevención es fundamental para evitar las infecciones por Bacillus cereus. En el caso de intoxicación alimentaria, la clave está en una manipulación adecuada de los alimentos. Como por ejemplo, Esto incluye lavarse las manos con frecuencia, cocinar los alimentos a la temperatura adecuada, refrigerar las sobras rápidamente y evitar la contaminación cruzada. medidas de sentido común que a veces olvidamos, ¿verdad? Sí, a veces. Y en el caso de la panoftalmitis, la infección ocular, ¿cómo podemos prevenirla? La panoftalmitis generalmente se produce después de una lesión ocular con un objeto contaminado con tierra o polvo. Por lo tanto, es crucial usar protección ocular al realizar actividades que impliquen riesgo de lesiones oculares. Como por ejemplo. Como jardinería o trabajos de construcción, entiendo. Y si se produce una lesión ocular, es esencial buscar atención médica inmediata para prevenir la infección. Buenos consejos. Parece que la prevención de las infecciones por Bacillus cereus implica tomar precauciones básicas pero importantes. Exactamente. La prevención es la mejor manera de protegerse de las infecciones por Bacillus cereus y otras bacterias dañinas. Al tomar medidas preventivas, podemos reducir significativamente el riesgo de enfermar y disfrutar de una vida más saludable. Y aunque hemos pasado un buen rato hablando de los aspectos menos amigables de algunas especies de bacillos, Es verdad, las bacterias no siempre tienen la mejor reputación. es importante recordar que no todas las bacterias son villanas. De hecho, algunas especies de bacillos son increíblemente útiles ¿Así? y juegan un papel importante en varios campos, desde la agricultura hasta la industria alimentaria. Eso me encanta. Me gusta cuando la historia tiene un giro positivo. Siempre es bueno recordar que la naturaleza es un equilibrio complejo. Y que incluso los microorganismos que a veces nos causan problemas pueden tener un lado beneficioso. Precisamente. Y en el caso de bacillus, ese lado beneficioso es bastante amplio. Por ejemplo, algunas especies de bacillus se utilizan en la producción de alimentos. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, el Bacillus subtilis. Bacillus subtilis. Se emplea en la fermentación de algunos tipos de soja para hacer natto, No, un alimento tradicional japonés. he oído hablar de él. Un alimento fermentado con un sabor y aroma particular, ¿verdad? Sí que lo es. No sabía que una bacteria Bacillus estaba detrás de su producción. Así es. Bacillus subtilis es un actor clave en la fermentación del natto, dándole su textura viscosa característica y su sabor único. Y esto es solo un ejemplo. Otra especie de Bacillus con aplicaciones sorprendentes es Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. Boikite. What? Ese nombre me suena familiar. Creo haberlo escuchado en el contexto de la agricultura. Exacto. Bacillus thuringiensis es una bacteria que produce una toxina que es letal para ciertos insectos, Una tox. pero inofensiva para los humanos y otros animales. Espera. Una bacteria que produce una toxina que mata insectos. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Puede parecerlo, pero es una realidad que se ha utilizado en la agricultura durante décadas. Esta toxina, conocida como la toxina BIT, se utiliza como bipesticida, Biopesticida. una alternativa más ecológica a los pesticidas químicos tradicionales. Wow. Entonces, en lugar de usar productos químicos agresivos, podemos usar una bacteria para controlar las plagas. Eso suena mucho más sostenible y amigable con el medio ambiente. Exactamente. La toxina BIT es altamente específica, Específica. lo que significa que solo afecta a ciertos tipos de insectos, ¿Cuáles? como las larvas de mariposas y polillas, Ya veo. sin dañar a otros insectos beneficiosos, como las abejas. Mm. De hecho, los genes que codifican la toxina BIT se han introducido en plantas transgénicas para hacerlas resistentes a las plagas. Plantas transgénicas que producen su propio insecticida. Es increíble cómo la biotecnología puede aprovechar los mecanismos de la naturaleza para crear soluciones innovadoras. Y hay otras aplicaciones de las bacterias Bacillus, además de la producción de alimentos y a control de plagas. Por supuesto, el mundo de las bacterias Bacillus es sorprendentemente diverso. Algunas especies producen enzimas que se utilizan en la industria textil para el procesamiento de fibras. Interesante. En la producción de detergentes para mejorar su capacidad de eliminar manchas e incluso en la bioremediación. Bioremediación. No estoy familiarizado con ese término. ¿De qué se trata? La bioremediación es el uso de organismos vivos, como bacterias, hongos o plantas, para eliminar contaminantes del medio ambiente. Contaminantes.
En este caso, algunas especies de Bacillus se utilizan para limpiar suelos y aguas contaminadas con metales pesados, hidrocarburos y otros productos químicos tóxicos. Es increíble. Entonces, estas bacterias pueden ayudarnos a limpiar el desastre que hemos creado. Es como si la naturaleza nos estuviera ofreciendo una mano para reparar el daño que le hemos causado. De cierto modo, sí. Las bacterias Bacillus son un claro ejemplo de cómo la naturaleza nos ofrece soluciones a los problemas que enfrentamos. Solo necesitamos aprender a observar, comprender y aprovechar su potencial. Volviendo a Bacillus cereus, Sí. mencionaste que su diagnóstico se basa en los síntomas y en la historia clínica del paciente. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esto? ¿Cómo sabe un médico si los síntomas de un paciente son causados por Bacillus cereus? Claro, en el caso de la intoxicación alimentaria por Bacillus cereus, el médico generalmente preguntará sobre los alimentos que el paciente ha consumido recientemente, ¿Qué tipo de alimentos? especialmente arroz, carne, verduras y salsas, Ya veo. que son los alimentos más comúnmente asociados a este tipo de intoxicación. También indagará sobre los síntomas como vómitos, diarreas, náuseas y calambres abdominales. Si los síntomas coinciden con los de una intoxicación alimentaria por Bacillus cereus y el paciente ha consumido alimentos sospechosos, el médico puede diagnosticar la infección sin necesidad de realizar pruebas de laboratorio. Entiendo. Es un diagnóstico basado en la observación y en la deducción. Pero si se sospecha de una infección más grave. Como una infección ocular o una sepsis. Exacto. Se necesitan pruebas adicionales. En esos casos, sí, se necesitará obtener una muestra del tejido infectado, Tejido infectado. ya sea un exudado ocular o una muestra de sangre, Entiendo. y cultivarla en el laboratorio para identificar la bacteria responsable de la infección. También se pueden realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos para determinar el tratamiento más adecuado. Entonces, el diagnóstico de las infecciones por Bacillus cereus puede ser relativamente sencillo en algunos casos, pero en otros requiere un análisis más profundo en el laboratorio. Exactamente. Y es importante destacar que el diagnóstico precoz es fundamental para un tratamiento efectivo, especialmente en casos de infecciones graves como la panoftalmitis. La infección ocular. La infección ocular causada por Bacillus cereus, que puede llevar a la pérdida de la visión si no se trata a tiempo. Hablando de tratamiento, ¿qué opciones existen para combatir las infecciones por Bacillus cereus? ¿Qué tipo de medicamentos se utilizan? El tratamiento depende del tipo de infección y de la gravedad de los síntomas. En casos de intoxicación alimentaria leve, el tratamiento se centra en aliviar los síntomas, ¿Cómo cuáles? como la rehidratación con líquidos y electrolitos y el reposo. Sin embargo, en casos de infecciones más graves, como la panoftalmitis, se requiere un tratamiento antibiótico agresivo para controlar la infección y prevenir complicaciones. ¿Y qué antibióticos son efectivos contra Bacillus cereus? ¿Hay alguna familia de antibióticos que funcione mejor que otras? Bueno, ahí está el problema. Bacillus cereus ha desarrollado resistencia a varios antibióticos, incluyendo penicilinas y cefalosporinas, ¿Y qué son antibióticos comúnmente utilizados? que son antibióticos comúnmente utilizados para tratar infecciones bacterianas. Por lo tanto, el tratamiento suele basarse en antibióticos como vancomicina, clindamicina, ciprofloxacina o gentamicina, ¿Y esos son efectivos? que son antibióticos de amplio espectro que aún son efectivos contra muchas cepas de Bacillus cereus. La elección del antibiótico dependerá de la sensibilidad de la cepa bacteriana, es decir, si la bacteria es susceptible al antibiótico o no, y de la gravedad de la infección. Entiendo. Entonces, el tratamiento de las infecciones por Bacillus cereus se está volviendo cada vez más complicado debido a la resistencia a los antibióticos. Es una batalla constante entre las bacterias y los medicamentos que desarrollamos para combatirlas. ¿Y qué podemos hacer para prevenir estas infecciones? ¿Hay alguna medida específica que podamos tomar? La prevención es siempre la mejor estrategia. Claro. Y en el caso de Bacillus cereus hay varias cosas que podemos hacer para minimizar el riesgo de infección. Por ejemplo. En el caso de la intoxicación alimentaria, la clave está en una manipulación adecuada de los alimentos. Manipulación adecuada. Esto incluye lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón antes de manipular alimentos. Claro. Cocinar los alimentos a la temperatura adecuada para asegurarse de que las bacterias se eliminan. Importante. Refrigerar las sobras rápidamente para evitar la proliferación de bacterias y evitar la contaminación cruzada. Contaminación cruzada. Es decir, el contacto entre alimentos crudos y cocidos. Claro, medidas de sentido común que a veces olvidamos en la vorágine del día a día. ¿Y qué hay de la panoftalmitis, la infección ocular causada por Bacillus cereus?
¿Cómo podemos prevenirla? La panoftalmitis generalmente se produce después de una lesión ocular con un objeto contaminado con tierra o polvo, Donde las esporas pueden estar presentes. donde las esporas de Bacillus cereus pueden estar presentes. Por lo tanto, es crucial usar protección ocular, como gafas de seguridad, a realizar actividades que impliquen riesgo de lesiones oculares, como jardinería, trabajos de construcción o cualquier tarea que pueda exponer los ojos a partículas extrañas. Y si se produce una lesión ocular, es esencial buscar atención médica inmediata para que un profesional evalúe la herida y pueda administrar el tratamiento adecuado, que puede incluir antibióticos para prevenir la infección. Entonces, la prevención de las infecciones por Bacillus cereus implica medidas de sentido común, como una buena higiene, una manipulación adecuada de los alimentos y la protección ocular durante actividades de riesgo. Exactamente. La prevención es la mejor manera de protegerse de las infecciones por Bacillus cereus y otras bacterias dañinas. Totalmente de acuerdo. Al tomar medidas preventivas, podemos reducir significativamente el riesgo de enfermar y disfrutar de una vida más saludable. Magnífico. Hemos cubierto un amplio espectro de información sobre Bacillus cereus. Desde sus mecanismos de patogenicidad hasta las estrategias de prevención. ¿Hay algún otro punto clave que quieras destacar antes de pasar a la siguiente sección? Sí, es importante recordar que Bacillus cereus es una bacteria ubicua, es decir, que se encuentra en todas partes. En todas partes. La encontramos en el suelo, en el polvo, en el agua e incluso en algunos alimentos. Vaya. Por lo tanto, la exposición a Bacillus cereus es inevitable. Sin embargo, la mayoría de las personas no enferman después de estar expuestas a esta bacteria. ¿En serio? Solo aquellas personas con sistemas inmunitarios debilitados, Como personas mayores, niños pequeños o personas con enfermedades crónicas. como personas mayores, niños pequeños o personas con enfermedades crónicas o que sufren lesiones oculares, son más susceptibles a las infecciones. Es decir, que Bacillus cereus no es una amenaza para la mayoría de las personas, pero es importante tomar medidas preventivas para minimizar el riesgo de infección, especialmente en aquellas personas más vulnerables. Correcto. La información es poder, y al comprender las características de Bacillus cereus y las formas de prevenir las infecciones, podemos tomar decisiones informadas para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Excelente. Hemos profundizado en el mundo de Bacillus cereus, explorando sus aspectos positivos y negativos, sus mecanismos de acción, las enfermedades que causa y las estrategias de diagnóstico, tratamiento y prevención. Pero hay mucho más que descubrir sobre el género Bacillus. En la siguiente parte de The Deep Dive, exploraremos la fascinante capacidad de Bacillus para compartir material genético entre diferentes especies y las implicaciones que esto tiene para la salud humana y el medio ambiente. No se lo pierdan. Hemos explorado las dos caras de la moneda del género Bacillus, la amenaza del anthrax y la versatilidad de Bacillus cereus. Pero hay un aspecto fascinante que aún no hemos tocado: la capacidad de Bacillus para compartir material genético entre diferentes especies. Ah, sí. Un verdadero juego de intercambio genético a nivel microscópico. Y aunque esto pueda sonar un poco abstracto, tiene implicaciones muy reales para la salud humana y el medio ambiente. ¿Por qué? ¿Cómo funciona este intercambio de genes? ¿Y por qué debería preocuparnos? Imaginen que las bacterias Bacillus son como chefs intercambiando recetas. Pueden compartir genes que les dan nuevas habilidades, como la resistencia a los antibióticos o la capacidad de producir nuevas toxinas. En serio. Es decir, que una bacteria Bacillus inofensiva podría adquirir genes de una bacteria patógena como Bacillus anthracis y volverse peligrosa. Exactamente. Es una posibilidad real y un motivo de preocupación para la comunidad científica. De hecho, se han encontrado cepas de Bacillus cereus que poseen genes de las toxinas de Bacillus anthracis. Vaya, eso sí que suena un poco aterrador. ¿Significa esto que podríamos ver nuevas cepas de Bacillus cereus causando enfermedades similares al anthrax? Es una posibilidad que no podemos descartar, aunque aún no se han observado casos de transmisión de estos genes a gran escala. Bueno, eso es un pequeño alivio. Pero aún así, la idea de que las bacterias puedan intercambiar genes y volverse más peligrosas es un poco inquietante. Sin duda. Es un recordatorio de que el mundo microscópico es dinámico y está en constante evolución. Las bacterias no son entidades estáticas, sino que se adaptan y cambian en respuesta a su entorno, y el intercambio de genes es una de las herramientas que utilizan para hacerlo. Entiendo. Es como una carrera armamentística microscópica, ¿verdad? Las bacterias evolucionan para sobrevivir y nosotros tenemos que seguir investigando para entenderlas y desarrollar nuevas estrategias para combatir las enfermedades que causan. Exactamente. Y hablando de estrategias, no podemos olvidar la importancia de la prevención. Las medidas que ya hemos mencionado, como una buena higiene, la manipulación adecuada de los alimentos y la protección ocular, son fundamentales para evitar la propagación de infecciones bacterianas, incluyendo aquellas causadas por Bacillus. Claro.
Prevenir es siempre mejor que curar. Y en el caso de Bacillus, donde la resistencia a los antibióticos es un problema creciente, la prevención se vuelve aún más crucial. Sí. La resistencia a los antibióticos es una amenaza global para la salud pública, y Bacillus, con su capacidad de adaptación y de compartir material genético, nos presenta un desafío aún mayor. ¿Qué podemos hacer para frenar esta escalada de resistencia? ¿Hay alguna esperanza a la vista? Hay varias estrategias que podemos implementar. En primer lugar, es crucial de utilizar los antibióticos de forma responsable solo cuando son realmente necesarios y siguiendo las indicaciones del médico. El uso excesivo e inapropiado de antibióticos es una de las principales causas del desarrollo de resistencia. Es decir, que debemos ser conscientes de que los antibióticos no son la solución para cualquier dolencia y que su uso debe ser siempre supervisado por un profesional de la salud. Exactamente. Además del uso responsable, es fundamental invertir en la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, así como de nuevas estrategias para combatir las infecciones bacterianas, como la terapia fágica o la inmunoterapia. He oído hablar de esas terapias. La terapia fágica, que utiliza virus que infectan bacterias, y la inmunoterapia, que estimula el sistema inmunitario del paciente, son opciones prometedoras que podrían ayudarnos a combatir la resistencia a los antibióticos. Sin duda. Y no podemos olvidar la importancia de la educación. Informar a la población sobre la resistencia a los antibióticos, sus causas y consecuencias, es fundamental para promover un uso responsable de estos medicamentos. Entonces, la lucha contra la resistencia a los antibióticos es una tarea multifacética que requiere la colaboración de todos, médicos, pacientes, investigadores, gobiernos y la sociedad en general. Así es. La resistencia a los antibióticos es una amenaza global que no conoce fronteras, y solo trabajando juntos podremos hacerle frente y asegurar la eficacia de los antibióticos para las generaciones futuras. Bueno, después de este viaje al mundo de Bacillus, puedo decir que he aprendido mucho más de lo que imaginaba. Desde la amenaza del anthrax hasta las aplicaciones beneficiosas de algunas especies, pasando por la fascinante capacidad de estas bacterias para compartir genes, el género Bacillus nos ofrece un panorama sorprendente de la diversidad y complejidad del mundo microscópico. Exactamente. Y es un recordatorio de que, aunque no las veamos a simple vista, las bacterias juegan un papel fundamental en nuestro planeta y en nuestras vidas. Y que la investigación científica es fundamental para comprenderlas, controlarlas y aprovechar su potencial al máximo. Así es. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de Bacillus. Hasta la próxima, en The Deep Dive.